Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra mucho poder verlos en esta mañana 12 de diciembre del año 2023. Damos gracias a Dios por estar juntos, tener este tiempo de, de enseñanza. Como lo dijimos ayer en la clase de Evangelios Sinópticos, hoy estamos también ya en la recta finalísima de nuestra materia de apologética. Espero que ustedes puedan ir trabajando en la investigación de los sistemas de creencia. Recuerden que donde tienen que apuntalar mucho más es en la elaboración de las respuestas cristianas que tenemos que dar. Eso es donde tienen que apuntalar, eh, esforzarse mucho más para que de esa manera nosotros podamos dar respuesta a los diferentes sistemas de creencia que compiten, diríamos, en ese sentido con el cristianismo, ¿ok? Así que bueno, espero que disfruten, que aprendan y que podamos desarrollar esta faceta apologética. Pueden citar la Biblia, pueden citar libros cristianos, autores cristianos, en su trabajo, en sus respuestas, pueden citarlos. Así que bueno, eso va a ser muy, muy, muy bueno para el trabajo final. Bueno, también quiero ofrecer una disculpa. Habíamos suspendido la clase de la semana pasada, el día jueves, por cuestiones de internet. No, hicimos un poquitito la clase, pero se cortaba y demás. Así que bueno, decidimos terminar la clase en ese momento y no subir lo que habíamos abordado. Así que hoy lo vamos a abordar nuevamente. Así que no se preocupen, quien no estuvo en la clase presencial va a tener la clase completa. Bueno, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla y decía que lo que vamos a ver ahora es que una de las realidades que tenemos en cuanto a nuestra forma de abordar la comprensión, eh, la vivencia de Dios, es contestar esta pregunta que no solamente se convierte en una pregunta filosófica, sino que también se convierte en una pregunta de una profundidad espiritual y de una reflexión concienzuda eh, ante esta realidad que nos puede confrontar a nosotros en cuanto a la visión de Dios. Uno de los grandes problemas que se tuvo en la antigüedad y que se vino arrastrando hasta nuestros días es el hecho de considerar que eh, el Antiguo Testamento no nos gusta porque vemos en él a un Dios violento, castigador, un Dios enojado, un Dios que castiga por, por, por poca cosa, ¿no? Y entonces nos gusta más el Dios del Nuevo Testamento porque el Dios del Nuevo Testamento es más amor, más bondad, más gracia, más misericordia. Esta dualidad de pensamiento, que lo vamos a ver más adelante, esta dualidad de pensamiento nos coloca entonces en el umbral de cómo entender a un Dios, ¿verdad? Que según en esta dualidad concebimos que es bueno, bondadoso, misericordioso, el que revela el Hijo, ¿no es cierto? Pero que a su vez, Dios está permitiendo o Dios quiere que el mal esté, porque si Dios no quisiera que el mal estuviera, consecuentemente el sufrimiento ya lo hubiera quitado. Entonces es como pensar que Dios está deleitándose, ¿no? Con el sufrimiento. Si a esto le sumamos ideas religiosas como, como la teología católica, donde nos hablan de los estadios después de la muerte, que hablan del infierno, el limbo, el purgatorio y el paraíso, pues se acrecienta más nuestra duda, ¿no? O sea, se acrecienta más esto de decir, ¿por qué cuando yo muera todavía tengo que pasar por el purgatorio, ¿no? Y sufrir toda una serie
de inclemencias, de sufrimiento, de dolor, de martirio, como purificación, para después irme al cielo. ¿Por qué un bebecito tan chiquitito que no logró bautizarse tiene que pasar por un proceso de dolor y de purificación en el limbo para poder ir al cielo? Y en el peor de los casos, o sea, si me porté mal, tengo que sufrir en fuego y azufre en el infierno, ¿no? Donde está Satanás, que lo hemos dibujado como alguien de color rojo, con cuernos, con un trinche, con pata de gallo, pata de buey, qué sé yo, le hemos dado muchas imaginaciones. Entonces eso se acrecienta más ante la pregunta, ¿por qué un Dios que es bueno permite el mal y el sufrimiento en todas estas expresiones, ¿no? De ideas? Nosotros vimos en la clase pasada algunas preguntas que me parecen interesantes y que ahora me gustaría dar la oportunidad de manera breve que los que están en clase presencial puedan contestarla, pero quienes están viendo la clase grabada hagan reflexión. Incluso hagan un ejercicio de preguntarle a los suyos, a su esposo, a su esposa, a un amigo, al pastor, a alguien. Háganle este ejercicio y pregúntenle, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sufrir? Está bien el malvado, el perverso, está bien, se lo mereció. Pero ¿por qué quienes no han hecho nada? Porque hay guerras en que miles de personas inocentes mueren, o quedan lisiadas o quedan con defectos, los veteranos de la guerra que quedan con secuelas psicológicas terribles, ¿no? De presenciar los estertores de la muerte en la guerra, y su vida queda fastidiada, diríamos. Porque hay niños que nacen con problemas congénitos. Uno espera la llegada de nuestros bebés y uno quisiera que estén sanos, que estén completos, pero cuando el diagnóstico del médico dice tiene tal malformación, viene con algún problema mental, la vida se destruye, ¿verdad? Mucha gente termina incluso abandonando a sus hijos en esas condiciones. Hay países donde terminan matándolos. ¿Por qué los seres humanos mueren en catástrofes naturales? Sin previo aviso, un terremoto, un huracán, eh, un, un tornado, este, qué sé yo, cualquier cosa que, que de momento aparece, ¿no es cierto? Y terminamos o terminan nuestros seres queridos muertos. ¿Por qué las enfermedades quitan la vida a la gente cuando ésta se halla en la plenitud de ella? A veces uno dice, bueno, ¿cuántos años tenía que morir? Bueno, 94, 98, y bueno, ya había vivido, y bueno, ya estaba sufriendo mucho, está bien. Pero cuando tenemos que sepultar a un jovencito de 13, 15, 18, 20 años, ¿no es cierto? Cuando quienes hemos asistido, hemos hecho un poco de ministerio hospitalario, no tanto, pero un poco los que hemos hecho ministerio hospitalario, la verdad es que se te parte el corazón, se te hace un nudo en la garganta y hay preguntas, ¿verdad? De ver a personas allí en terapia intensiva, peleando sobre la vida y la muerte, agonizando, en los hospitales pediátricos y ver la congoja de los padres y ellos haciéndose mil preguntas: ¿por qué Dios no lo sana? ¿Por qué no lo levanta? ¿Por qué hay tanta hambre y miseria en los pueblos, no? ¿Por qué todavía el hambre sigue azotando en muchos lados? La pobreza se ha ido incrementando, las políticas económicas de los países hace que haya más pobres, porque les son funcionales, ¿no? La pobreza les es funcional al poder. Si no hubiera pobres, nadie tendría una bandera con que lanzarse en campañas políticas para lograr la candidatura. Los pobres son funcionales, entonces la pobreza es terrible. La extrema pobreza es terrible, ¿no? Ya no decir de los países que todos sabemos que en estos momentos están sufriendo. O sea, incluso nosotros hemos banalizado tanto esto, ¿no es cierto? Que
que no hubo mamá, cuando éramos niños, no hubo mamá que no le dijera a sus hijos: "Y comete esa comida", porque ya la quisieran los niños de África, tener esa comida para ellos. Realmente hemos banalizado eso porque no lo hemos tomado como una conciencia real de que efectivamente, o sea, la gente está muriendo. Hablábamos de este autor Carter, si no mal recuerdo que Mario me había dicho, el fotógrafo que termina ganando el galardón, la mejor fotografía, un niño en cuclillas, a punto de morir y junto de él un zopilote o un ave de rapiña, esperando que el niño muera para comérselo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto eso? ¿Por qué hay tanto mal y sufrimiento en este mundo? ¿Por qué cuando uno mira hacia los lados hay asesinatos, hay violaciones, em, hay violencia, el narcotráfico se ha infiltrado terriblemente en las comunidades, ya nadie puede vivir en paz, hoy tienes que salir con precaución a la calle, hoy nuestros hijos están acechados por pedófilos o están acechados por gente que los mete en el mundo de las drogas. Este, hoy realmente estás ante un mundo donde el sufrimiento lo tenés garantizado. Ahora, si ustedes tuvieran que contestar alguna de estas preguntas, queridos alumnos que están en clase presencial, elijan una de ellas y traten de dar una respuesta breve, ¿verdad? Breve. ¿Cuál sería la respuesta a una de ellas? Elijan una y, por favor, eh, abrimos un espacio para charlar. No traten de justificar, solamente yo les pediría si alguien tiene alguna respuesta a alguna de ellas. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué responderíamos? Ahora nadie quiere hablar. En la previa todos hablan y preguntan y demás. Ahora nadie quiere hablar. Sí, Amanda, adelante. Bueno, pasa a todos, buen día. Pasa, Amanda. Eh, bueno, todas las preguntas son, pues, que lo hacen pensar mucho a uno, ¿no? Pero me voy como por la primera, y si uno se pregunta por qué sufren los inocentes. Por ejemplo, vemos todos los niños en diferentes países que sufren hambre, que sufren abandono, que en las guerras por lo menos sufren no solamente físicamente, sino emocionalmente por la pérdida de sus seres queridos, por el miedo, la incertidumbre, se vuelven súper vulnerables a todo porque pues el miedo es latente, ¿no? Y eso, digamos, es como de las cosas que más me tocan a mí, ver la cantidad de esas personas como pues inocentes de pronto no tienen nada que ver con los conflictos que hay, lo mismo en los Claro. hogares. A veces hay conflictos en los hogares entre papá y mamá y los que sufren son los niños. En los conflictos que hay entre países, pues nada que ver porque los niños hasta ahora están como empezando a entender qué pasa en su país. Muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué sufren los niños? ¿Me perdonan un minutico, por favor? Sí, sí, Un sí, segundo. digo, sí, sí, por favor. Sí, recuerden que estamos en este ejercicio de dar una respuesta, ¿no es cierto? De los porqués. ¿Cuál sería la respuesta que nosotros daríamos ante esto? Eh, Entendemos estas realidades que están siendo parte de nosotros, pero ¿cuál sería como esa respuesta, no? ¿Qué responderíamos ante eso? Tal vez la respuesta más fácil puede ser no sé. Y creo que no es que sea tan fácil, a veces no sabemos por qué, ¿verdad? Adelante, Amanda. Bueno.
Pues, o sea, muchas veces me he hecho tantas preguntas, sobre todo en eso, ¿no? Y bueno, tengo como varias también respuestas. Una de las respuestas pienso que es como la vida misma, ¿no? La vida misma que tiene sus subidas y sus bajadas. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido que sufrir o tener pruebas. Em, en algún momento yo preguntaba cuando pasaban esas cosas a personas como muy inocentes y en algún momento me decían, no, de pronto es que está pagando por las generaciones de sus antepasados. Ujú, Esa puede ser una respuesta. Otra respuesta es como las mismas consecuencias del tener, de la ambición, del poder, hace que también pues surjan todas estas cosas y las consecuencias buenas o malas pues van a ir a toda clase de personas, los inocentes, los buenos y los no buenos. Entonces, esas son como las respuestas que a veces yo me pongo. Y yo digo que Dios tiene el control de todo y permite, como todos tenemos un libre albedrío, em, pues creería que como que permite todas estas cosas eh, para que reaccionemos y vayamos a buscar a donde está esa, digamos, como todas esas personas que necesitan ser inyectadas del amor de Dios, ser inyectadas de nuestro Jesús, que es amor, eh, para minimizar, porque igual nosotros como humanos pues no podemos hacer de pronto nada porque uno se siente impotente ante todo ese sufrimiento, ante todas esas cosas que pasan. Em, y pues eso es como lo que pienso. ok. No sé si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Está bien, Amanda. No, no, gracias, gracias. Sí. A ver, no hay respuestas certeras ante una realidad que es compleja, ¿verdad? No hay una respuesta que pueda ser lo suficientemente abarcativa como para satisfacer a la pregunta que estamos planteando, ¿no? Cada uno tendría su propia óptica de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, a su conocimiento, y eso hace que nosotros no perdamos de vista, ¿verdad? Cuál es la situación que nos rodea. Yo, Y sí, sí, sí. adelante, Amanda, adelante, sí. Yo tengo un caso de un niño, y yo creo que en consejería cristiana lo pasé el caso, de un niño que en una fecha se le murió el abuelito. Pues él era muy apegado a sus abuelitos. Luego la abuelita se le murió como a los 6, 7 meses y el papá al año y se murió en jugando fútbol donde ellos compartían, pues la familia, el papá, la mamá y el niño compartían todo, o sea, para arriba y para abajo eran los tres. Y y a veces uno no tiene respuestas, no sabe uno qué decir porque el niño decía, no, Dios no me ama, Dios no me quiere porque me ha quitado las personas que yo más amo. Claro, Y ahí es donde uno, o sea, yo me quedé sin palabras, solamente pues le pedí a Dios en mis oraciones que de alguna manera las cosas fueran dando para que el niño fuera mirando la realidad y que sí Dios nos ama, pero uno no sabe por qué las cosas pasan de esa manera, ¿no? claro, claro. Por eso decía que no hay una respuesta, ¿no es cierto?, que satisfaga ante las distintas realidades que se antojan complejas, ¿verdad? Así que bueno, hoy vamos a tratar de ver si podemos encontrar alguna respuesta más o menos, ¿no es cierto?, que nos ayude a esto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere participar?
Bueno, si no, continuamos. Ahora, una vez que hemos planteado este tema de estas preguntas que aquejan sí o sí una realidad que no podemos evitar, o sea, no podemos decir, no, eso no existe, o no, eso no es real. No podemos decir, no, eso no es como vos lo decís. La verdad es que existe, el mal existe, el sufrimiento existe en todas sus manifestaciones. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Voy a citar a ustedes a un filósofo llamado Epicuro, ¿verdad? Que ya desde hace tiempo atrás nos plantea el problema. Este es un problema filosófico y creo que lo que nos dice Epicuro nos deja ver cuál es en sí este laberinto a veces en el que nos metemos tratando de explicar lo inexplicable o tratando de encontrar razón a lo que parece ser que no la tiene. Bueno, miren lo que dice Epicuro. Dice, o Dios quiere quitar los males, pero es incapaz. ¿Ves? Dios quiere quitar los males, pero no puede quitarlos. Quiere, pero no puede. O Él es capaz y no quiere. Es decir, puede hacerlo, pero no le da la gana quitar el mal ni el sufrimiento. O Él ni quiere ni es capaz. O sea, no tiene ningún deseo porque no tiene ningún poder para llevarlo a cabo. O Él quiere y tiene el poder para hacerlo. Bueno, que también eso puede suceder. Él sí quiere hacerlo y puede hacerlo. Ahora, si Él quiere y es incapaz, Él es débil, porque quiere, ¿verdad? Dios tiene toda la intención de quitar el sufrimiento, pero no puede. Entonces, la imagen es de un Dios débil, lo que no concuerda con el carácter de Dios, porque lo que nosotros sabemos de Dios es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios de maravillas. Pero si Él quiere y no puede, entonces es un Dios débil. Ahora, si Él es capaz de hacerlo y no quiere, entonces es envidioso. O sea, retoma para Él su poder, lo que también está en desacuerdo con Dios o lo que Dios significa. No podríamos concebir un Dios envidioso. Dice que dio a su único hijo para morir por nosotros. Ahora, si Él ni quiere ni es capaz, entonces Él es envidioso y débil a la vez, que hace ahí mucho más compleja la imagen de Dios o mucho más desafortunada, porque eso es un Dios que como no quiere, es débil, como no es capaz, es envidioso. Pero al revés, como Él no quiere, es envidioso y como no puede, perdón, como no puede, él es débil y por lo tanto, pues no es Dios, ¿no? No es Dios. Ahora, si él quiere y es capaz, lo que es idóneo, solo de Dios. Entonces, si él quiere cambiar las cosas y es capaz, la pregunta entonces, ¿por qué se originan los males? O sea, si él quiere y es capaz, la pregunta es entonces, ¿de dónde sale todo lo malo? Y lo peor de todo, si él quiere y tiene el poder para hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué él no los elimina? Esta apreciación filosófica, ¿verdad? Eh, tiene, tiene su propia carga de verdad. Y entonces, en los distintos estadios o en los distintos supuestos en los que se presenta el actuar de Dios, pues en ninguno queda bien. En ninguno queda bien.
Quiere, pero no puede. Puede, pero no quiere. Ni quiere, ni puede. Quiere y puede. Estos cuatro estadios conflictúan la imagen de Dios y por lo tanto conflictúan su actuar, ¿verdad? Entonces ya lo vimos. En el primer estadio, si él quiere pero no puede, es débil. En el segundo estadio, él puede pero no quiere, entonces es envidioso. En el tercer estadio, ni quiere ni puede hacerlo, entonces es débil y envidioso a la vez. En el cuarto estadio, él puede hacerlo y quiere hacerlo. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Ahora, les pregunto a ustedes, queridos alumnos, ¿pueden notar este dilema filosófico en el texto bíblico? ¿Lo han notado? ¿Lo han percibido? ¿O no? Este problema está en la Biblia, ¿verdad? Y lo vivía una persona muy interesante. Este problema está planteado de la misma manera en que se plantea todo este conflicto. Les pregunto, ¿quieren ustedes, conocen ustedes, saben ustedes dónde podemos ver esta realidad en el texto bíblico? Eso es uno de los sermones que me encanta dar basado en esto. ¿Quieren, por favor, si alguien está allí, detrás de cámara, quieren, por favor, buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 5? ¿Tienen a la mano el texto? Lucas, capítulo 5, porque ese es un dilema que sin duda influenció en la mentalidad de todos los tiempos, ¿no es cierto? Lucas, capítulo 5. Y por favor, ¿alguien quiere leer? Si alguien está allí, avísenme, si no, yo lo leo para no perder el tiempo. Capítulo 5, versículo del 12 y 13. 12 y 13, solamente vamos a leer eso. Sí, Mario, adelante, amigo. 12 y 13. 12 y 13. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, quien al ver a Jesús se arrodilló y rostro en tierra le rogaba: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús le extendió la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se le quitó la lepra. Gracias, amigo. ¿Pueden ver el problema acá? ¿Cuál era el problema de este hombre leproso? Pues el problema de Epicuro, ¿verdad? ¿Qué le dijo este hombre que tenía lepra a Jesús? Dice que conoce a Jesús, se acerca a Jesús y le plantea el problema filosófico. Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, el problema que tenía este hombre es, ¿querrá hacerlo? ¿Podrá hacerlo? Entonces el problema de Epicuro está. Tal vez sí quiere hacerlo, pero no puede. O tal vez sí puede hacerlo, pero no quiere. Y este es el problema que todos nos enfrentamos ante la realidad del mal y del sufrimiento en nuestra vida. Este pobre hombre estaba resufriendo. Y entonces, la duda existencial que siempre nosotros tenemos ante las situaciones que vivimos es la misma del leproso. ¿Será que quieres, Señor? ¿O será que puedes? Es un problema filosófico, es un problema de crisis existencial, incluso de crisis espiritual. Porque, ¿qué es lo que vos reflexionás
cuando estás pasando por un valle de sufrimiento y no salís de eso. Entonces, lo que primero que representa es que Dios no quiere ayudarme. Y por eso me deja acá. En muchos casos uno termina diciendo es que no puede, tal vez. O porque tenga otros asuntos, o porque esté atendiendo a otras personas y yo no le importo. El leproso nos representa a nosotros. ¿En qué Dios creemos? ¿En un Dios que quiere y no puede? ¿O en un Dios que puede y no quiere? Y la respuesta de Jesús es una respuesta afirmativa en cuanto a la solución del problema de Epicuro. ¿Y qué le dijo Jesús? Extendió la mano y le dijo, quiero, sé limpio. O sea, quiero y puedo. Y lo hizo. Ahora, el problema de Epicuro es, bueno, si quiere y puede no lo hace. En el caso del leproso lo hizo. O sea, lo sanó, dice, y al instante la lepra se fue de él. Entonces, no es un Dios ni débil, ni envidioso, es un Dios que actúa y que hace realidad sus promesas. Pero entonces la pregunta sigue flotando en el aire, ¿y por qué no lo hace con todos? O sea, el leproso buenísimo. Seguramente el leproso estuvo re chocho y seguramente el leproso dijo, sí, ahora entiendo lo sigo a Jesús, qué sé yo. Ah, pero ¿y qué de los otros 1000, 2000, 5000 leprosos que Jesús no sanó? ¿Qué de ellos? Entonces vamos a tratar de reflexionar un poco en esta idea, ¿no es cierto? Y vamos a ver tres puntos interesantes. Bueno, antes de eso hacemos una pequeña reflexión. Fíjense, vamos a hacer como un silogismo, ¿va? La fe en Dios, fíjense, asume que Dios es bueno. Eso no nos queda la mayor duda. Y un Dios bueno no puede soportar el mal, porque es la antítesis, es lo contrario. Nosotros no podemos crear en un Dios que se deleita en la maldad. Por lo tanto, Dios es bueno. Esa frase que se acuñó a partir de la película esta que les pedí que vieran, Dios no está muerto, que es Dios es bueno en todo tiempo bueno es Dios. Dios es bueno en todo tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto no será un Dios que tolere el mal, porque sería contradictorio. Segunda afirmación, Dios es sabio. La fe cristiana establece que Dios es un Dios de infinita sabiduría. Por tanto, Él no podría haber creado un mundo en el que haya dolor, sufrimiento. Entonces tendríamos que remitirnos al capítulo 1 y al capítulo 2 del libro del Génesis para darnos cuenta el estadio paradisiaco en que Dios crea al hombre. Dios no crea caos. Dice el Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y había caos en el mundo y el Espíritu de Dios estaba por encima del caos y empieza a poner orden, empieza a poner orden. Entonces Dios es sabio y en su sabiduría no pudo haber creado un mundo inhóspito, violento, iracundo, hostil. Tercera afirmación. Dios es todopoderoso. No solo es omnisciente, sino también es todopoderoso. Es decir, que lo puede todo, ¿verdad? Pero no podríamos caer en las discusiones filosóficas vanas de decir, si Dios puede crear todo, Él puede crear, no sé, eh, hasta qué grado Dios puede crear un mundo más grande, por ejemplo. No, pues hasta 20 veces más de lo que nosotros tenemos. Bueno, pero ese no es un Dios todopoderoso, porque un Dios todopoderoso podría ser mucho más que 20 veces. ¿Por qué no hace 21 veces o 50 veces? No podemos caer en esas discusiones filosóficas. Lo que sabemos es que su poder, ¿verdad? Es
direccionado para bendecir a su creación. Si Dios es todopoderoso, consecuentemente Él no podría permitir que haya cosas que sean obstáculos a su poder. Dios siempre ha hecho que las cosas sucedan, ¿no es cierto?, bajo su poder y bajo su señorío. Pero fíjense, el mundo tiene muchos años sobre la tierra, ¿verdad? Y aun siendo Dios todopoderoso, Él sigue permitiendo que esto sea posible. Cuarta afirmación. Sin embargo, aún afirmando que Dios es bueno, Dios es sabio, Dios todopoderoso, sigue existiendo el mal. Y como lo dije y lo reafirmo hoy, es evidente que esto está. No lo podemos negar. Prenda el televisor, escuche las noticias, salga por su barrio y se va a dar. Entonces, el mal parece ser que es la contradicción, ¿no? Es como la voz que dice, no es cierto que existe un Dios bueno. Y entonces el mal siempre está contradiciendo la bondad de Dios y desafiando el poder de Dios. ¿Por qué no detiene las guerras? ¿Por qué no hace enfermar a alguien, no? Porque a veces cuando se supo de la enfermedad de Chávez, el dictador que existe en Venezuela, muchos lo consideran como diciendo, oh, es un alivio de Dios, Dios le mandó ese cáncer y finalmente murió. Pero Dios no puede actuar de esa manera, porque entonces tendría que matar a todos los dictadores o a todos los presidentes democráticos que se enriquecen a costa de los pobres. Entonces, la existencia del mal, queridos alumnos, siempre entra en tensión en esta respuesta del por qué Dios permite eso. Por eso, dada la existencia del mal, es irracional, fíjense, esa es la conclusión a la que se llega. Toda vez de que el mal siempre ha existido, y lo vemos en el primer fratricidio que hubo y que la Biblia registra con la muerte de un hermano matando al otro, entonces se llega a la conclusión de que es irracional asumir que hay un Dios bueno, sabio y poderoso. Entonces seguimos en estas conclusiones de Epicuro. Pero la Biblia nos dice que no, ¿verdad? La Biblia nos dice que no. Y entonces vamos a ver un poco sobre el texto sagrado al respecto. Bien, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Bueno, el problema que tenemos acá, ¿no es cierto?, se le conoce como el mal moral. Y hay dos clases de mal. Vamos a ver en primera instancia, vamos a ver 3 puntos. Hay dos clases de mal, el mal moral y el mal natural, ¿verdad? Y cada uno de estos trae consigo sufrimiento, dolor, decepción, quebranto, angustia, miedo, desesperación, ¿no?, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del mal moral, estamos hablando de la libertad que el ser humano ha tenido para, para hacer realidad ese mal y para vivir bajo ese mal. Entonces, cuando uno mira a un asesino serial, a un violador, cuando vemos a los peores criminales que han causado terror y dolor en las personas, todos ellos nacieron siendo como bebecitos, ¿verdad? Y todo bebé es lindo, hermanos. Todo bebé es lindo. Bueno, algunos salimos más feos, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Dicen que nuestra mamá siempre nos vio lindos. Pero el bebé, ¿no es cierto?, no tiene eh, ninguna malicia, no tiene ningún rasgo de perversión ni de nada, ¿no es cierto? ¿Qué le pasó a ese bebé?
pues creció y empezó a tomar sus decisiones, ¿verdad? Empezó a tomar sus decisiones. Y entonces en algún momento decidió violar a una mujer, matar a un niño, asumir el control de un país y armar guerras. Ese es el mal moral, el que está dentro de nosotros, el que nos dictamina qué decisiones debemos tomar. Y las decisiones que cada ser humano ha tomado, queridos alumnos, ha traído sus propias consecuencias. Ahora, yo le pregunto, ¿usted podría ser un violador serial? Y alguien dirá, no, no, yo no podría hacerlo. Sí, sí podríamos. Claro que sí. Si es nuestra decisión hacerlo, lo haríamos. ¿Usted se convertiría en una asesina de niños, por ejemplo, o traficante de niños para sacarles los órganos y venderlos? Y usted diría, no, ¿cómo? ¿Cómo me pregunta eso, pastor? Si yo soy cristiana, sí, sí, lo entiendo, pero sé que lo haría porque es una decisión moral. Todos podríamos ser lo peor, porque todos tenemos una versión peor de nosotros, diríamos, ¿no? Que estamos todos los días ahí. No lo hacemos porque, bueno, ya lo vamos a ver ahora. Estamos allí luchando contra nuestra naturaleza pecadora. Ese es el mal moral que surge de las decisiones del ser humano. Y que estas decisiones o traen bendición o traen maldición, o traen vida o traen muerte, ¿no? Y lo otro es el mal natural, ¿verdad? Que esto nadie puede predecirlo, aun cuando se cree que los efectos que hoy estamos teniendo en el mundo, que la verdad sorprendentemente nos estamos enterando de que las cosas cada vez se están recomplicando en los aspectos de los fenómenos naturales, ¿no? Este último que pasó en México, en pocas horas un huracán categoría 1 o 2 se convirtió en categoría 5. Y uno ve los videos, uno escucha los testimonios de la gente y la verdad era terrible, ¿no? Bueno, todos estos desastres naturales, incendios, inundaciones, huracanes, terremotos, pues son cosas que aunque si bien es cierto, dicen que hoy es producto del calentamiento global, que no lo dudaría, porque la Biblia dice que el mundo está como vestiduras viejas, ¿no es cierto? Clamando, la tierra gime por su propia liberación, pues no dudo de que todo esto traiga sufrimiento, ¿verdad? Escuchaba cada vez que hay un terremoto, así, no, mi familia murió, mi esposa, mi hija, mi papá, mi mamá, toda la familia murió. Imagínate el dolor, ¿verdad? Imagínate el dolor. Y aunque si bien es cierto, nosotros somos mayordomos de la creación y en parte somos responsables de que estas cosas sucedan, pues no podríamos nosotros evitar ese sufrimiento. ¿Quién puede detener un terremoto? Es parte de las cortezas de las placas tectónicas terrestres, ¿no es cierto?, que están en movimiento, que liberan energía y que producen terremotos. ¿Quién podría parar un huracán? Nadie podría. Confluyen las masas de aire, frías, calientes, chocan porque es un proceso natural y empiezan las depresiones tropicales y empiezan las tormentas tropicales y empiezan los huracanes. ¿Quién puede detener eso? Nadie. Y todo eso trae dolor. Ahora, vamos a centrarnos entonces en el mal moral, que es el que más nos interesa a nosotros, porque ahí sí, nosotros podemos tomar las decisiones de las cosas que hacemos y consecuentemente de entender por qué el sufrimiento está, ¿no? ¿Por qué sufre el inocente? Porque alguien decidió en su libertad moral lastimar a alguien. Vamos a avanzar. ¿Cuál es, hablando del mal moral, que es el que nos interesa, la pregunta es, ¿cuál es el origen? ¿De dónde proviene el origen de este mal moral que surge de, insisto, de nuestras decisiones,
de nuestras convicciones, de nuestras formaciones y de lo que deseamos ser y hacer de nuestra vida. No debemos culpar a Dios por los actos humanos contra el prójimo. ¿Por qué culpar a Dios si quien tomó la decisión de tomar un arma fue una persona que, porque decidió drogarse, porque sus padres decidieron ejercer violencia física contra él y lo castigaron y estaba lleno de odio y terminó metiéndose a una escuela de niños y disparar a los pequeños, a las maestras y haciendo una grande matanza, como sucede en Estados Unidos? No debemos culpar a Dios por los actos humanos contra el prójimo. Que esta es una gran verdad. ¿Por qué siempre Dios tiene que pagar el plato roto, diríamos, ¿no? Cuando es decisión de nosotros. El mal moral no existe porque Dios lo haya querido así. No es que Dios lo haya eh, pronosticado, lo haya programado para que sucediera así. No es producto de su actividad creadora. Antes bien, existe solo porque Dios lo permite. Y aquí estamos hablando de uno de los regalos más maravillosos que tenemos los seres humanos. Y que Dios ha respetado a rajatabla, aun cuando le ha dolido en el corazón ver cómo el hombre ha hecho mal uso de ese regalo absoluto que Dios le dio, que es el libre albedrío, la libertad de decidir. El mal moral, entonces, hermanos, no todo el sufrimiento que puede existir del hambre, las guerras, las destrucciones, Dios, respetando esa libertad, ha permitido que el ser humano construya bombas atómicas, que decida sobre el destino de las personas, declarando la guerra a otras naciones. Ahora, ¿por qué existe el mal? Porque Dios lo permite, no porque Dios lo quiera. Dios nunca lo ha querido. Pero él no quiere intervenir, ¿no es cierto? No quiere intervenir porque le ha dado esta libertad al hombre. Dios sería un Dios injusto si le dijera al hombre, ah, bueno, listo, vos vas a hacer así, vos vas a hacer asado, y entonces el hombre se convertiría en un autómata, sería como una pieza en el tablero de ajedrez donde Dios a su antojo y a su libertad mueve al ser humano como peones de piezas de ajedrez. Seríamos como robots programados, ¿no es cierto? En donde nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de acción quedaría anulada. ¿Quién sería? ¿Qué clase de Dios sería ese? Sin embargo, Dios ha respetado esta parte. ¿Alguien quiere leer? Si alguien me ayuda a leer lo que dijo Pablo pensando en esta situación en su carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Permiso. Por favor. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias. ¿Por qué entró el mal? ¿Porque Dios lo quiso? No. ¿Porque Dios se deleite en eso? No. Pablo dice clarito, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Y creo que la máxima expresión de sufrimiento es la muerte en sí misma, como signo de desesperanza, como signo de dolor, de quebranto. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto no es de Dios. Las decisiones que tomamos en nuestra vida son nuestras. Nosotros decidimos actos tan sencillos, pero tan significativos. Nosotros decidimos tirar, por ejemplo, un envase de la gaseosa cuando vamos en el auto, bajamos la ventanilla y la tiramos en la ruta, en la carretera. Esa es decisión nuestra. No es que Dios te esté diciendo, che, baja la ventanilla y tira la basura por donde puedes. No, es decisión nuestra. Es decisión nuestra
ejercer violencia contra otras personas. Por eso el mal moral no proviene de Dios y el sufrimiento no proviene de Dios. Dios no es el culpable. Y como lo dijo este autor, que me gustó mucho esta cita de Phillips, el mal está inherente en el don arriesgado de libre albedrío. Dios arriesgó, ¿verdad? Y en su infinita sabiduría entendía que el hombre podía hacer buen uso o mal uso. Por eso ustedes ven, por ejemplo, que en la Biblia hay muchos textos que tienen que ver con tomar decisiones. El caso más concreto es el de Josué, ¿no es cierto? Cuando le dice al pueblo, ustedes decidan a quién servir, a quién sirven. ¿O quieren servir a los dioses de los amorreos, a los dioses falsos, o servir al Dios verdadero? Eso es tu libertad. Tu libertad es decidir qué querés hacer. Y por lo tanto, evidentemente, si vos elegís por los dioses falsos, pues vas a terminar haciendo lo que los dioses falsos te van a pedir, que en este caso una situación que existía en aquel tiempo era que se hacían sacrificios humanos, ¿no? En honor a las divinidades. Y Dios dijo, bueno, si eso querés, y bueno, decidí, yo no te voy a obligar. Por eso Josué, tomando decisión moral, ¿verdad? Que es una decisión que él mismo, basado en sus convicciones, en su vivencia de Dios, en entendiendo el rol que él tenía para con el pueblo, él toma la decisión y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una decisión, es un libre albedrío, es una decisión libre y soberana. Por eso, esa imagen, ¿no? Que a veces se ha popularizado mucho de tener un angelito bueno hablándonos de este lado, ¿no es cierto? Un angelito bonito, lindito, vestido de blanco, y por el otro lado tenemos al demonio, ¿no? A Satanás, rojo, con el trinche y con cuernos. Y entonces uno nos dice una cosa y el otro nos dice otra cosa. Esta representación es una representación real en nuestras vidas. Todos los días estamos decidiendo. Vos agarrás un cuchillo, vos vas a decidir qué hacer con ese cuchillo. O usás ese cuchillo para cortar un cachito de carne, ¿verdad? En la parrilla. O usás ese cuchillo para enterrárselo a una persona por la espalda. El mal está inherente en el don arriesgado de libre albedrío. Le dicen a la persona en tu embarazo, por favor no fumes, no tomes alcohol, no te drogues, alimentate bien, tómate, porque si no tu bebé va a venir mal, puede tener complicaciones. ¿Qué hace la madre? Le mete el cigarrillo, se droga y al rato viene un bebé con malformaciones genéticas. El mal está inherente en el don arriesgado del libre albedrío. Vos decidís qué hacer, pero no es Dios. No es Dios. Es que murió de cáncer. Ella no lo buscó, ella estaba eh, sana y de momento le salió un bultito, creció, pero le dijeron, andate al médico. No, no, ya va a pasar, es cualquier cosa. Anda, que te revisen. No, no, tranquilo, no pasa nada. Pasó el tiempo, cuando podían estar a tiempo para combatir la enfermedad, finalmente ya no hubo oportunidad de salvarle. Pero aun cuando hubiera ido a tiempo y no logró salvarse y el cáncer le venció, pues todas esas enfermedades han venido producto del pecado que el hombre mismo ha desarrollado. Estamos cocinando con muchos productos enlatados, donde todos sabemos que todo lo enlatado trae productos cancerígenos. Todo lo que comemos, ¿y eso quién lo produce? Pues el mismo hombre, ¿verdad?
El mismo hombre decide producir alimentos que, no importando el daño que pueda hacer a la salud, lo sigue fabricando. Murió de cáncer en el pulmón de tanto fumar. Bueno, aun cuando las empresas dicen no fumen porque fumar puede causar cáncer, el ser humano sigue decidiendo qué hacer con su vida. No sé si me voy explicando, queridos alumnos, ¿no? Entonces, no es Dios. Ujú. Bueno, a ver, ¿a qué hora son? ¿Les parece si hacemos aquí un receso? Y venimos con esta pregunta y además si alguien quieren platicar algo antes del receso, ¿les parece? La pregunta es, ¿no puede Dios entonces erradicar completamente el mal en el mundo? Bueno, esa también es una pregunta muy válida. Bueno, venimos después del receso. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna de lo que hemos visto hasta acá? Si se ha entendido, si puedo ser claro en estas afirmaciones. ¿Alguien tiene otra idea? También es válido, ¿eh? No significa que lo que yo planteo es la verdad. Eh, si alguien tiene otras afirmaciones, por favor, estaría lindo para compartir con la clase. Sí, sí, María, adelante, adiós. Eh, por lo que nos explicaba, podría decirse entonces que como que el creador del mal en sí vendría a ser el hombre, que tuvo la posibilidad de decidir y decidió mal. Sí, Entonces también eh, de- podríamos decir indirectamente, si queremos pensarlo así, podemos decir indirectamente Dios creó el mal porque creó al hombre. También podríamos verlo desde este punto de vista si quisiéramos, ¿no es cierto?, adjudicarle a Dios la creación del mal, ¿no? claro, Si no hubiera hombre, no hubiera mal. ujú, Lo mismo creo que por ahí va de la mano un poco a la respuesta de la pregunta que queda para después. ¿Podría erradicarse el mal del mundo? Y sí, destruir a la humanidad y erradicar el mal. Podría decirse por ese lado también así, ¿no? claro. El problema que son cuestiones muy filosóficas de decir, bueno, realmente entonces la culpa la tuvo Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hubiera creado al hombre, pues entonces no existiría quien hubiera creado el mal. Pero la pregunta es, entonces, si no hubiera creado al hombre, pues nada de esto existiría. Y entonces la pregunta también podría ser, bueno, Dios también tiene la culpa porque él creó el mal. Según las ideas, se dice que eh, uno de los causantes del mal es eh, el maligno, Satanás, diablo, ¿no? Como le querramos llamar, ángel caído. Y entonces se dice, bueno, si ese ángel caído estaba en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no lo destruyó antes de mandarlo a la tierra a hacer todo el mal que ha estado ocasionando? Y entonces la pregunta sería, si no existe el hombre, aunque el diablo estuviera, pues tampoco habría sufrimiento. O sea, realmente el problema no es el diablo, porque el diablo en sí mismo no podría sufrir por sí mismo, sus ángeles, sus demonios, etcétera, si no hubiera un lugar donde él pudiese actuar. Entonces, la pregunta o la respuesta es, ¿por qué el hombre fue creado? Y yo creo, ese es mi entendimiento, el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios, con un propósito, dijo el profeta, para gloria mía los formé, los creé y los hice. O el ser humano fue hecho con una intención de parte de Dios para que éste viviera en plenitud.
pero dada la libertad que le concedió, ¿verdad? Dada la libertad que le concedió, creo que ese es el verdadero origen. El hombre decidió en su libre albedrío qué hacer. Y consecuentemente, Dios no es que se desentendió del tema, lo vamos a ver al final de la clase. Dios no se desentiende del tema. Dios no dice, bueno, y yo no sé quién creó ese cristiano, ya olvídense, qué sé yo, alguien lo ha de haber creado, no fui yo. Dios no se desentiende del tema y entonces emplea una vía de escape, una vía de salvación, yo diría de redención, y entonces envía a su Hijo Jesucristo. Y creo, ¿no es cierto?, que esta decisión que el hombre toma sobre Dios y sobre Jesús va en función de que la vida cristiana, eh, guiada por el Espíritu Santo, nos motiva a hacer cosas buenas. En vez de tomar el cuchillo para enterrárselo a una persona por la espalda, lo usas para cortar un pedazo de cebolla. Y eso lo hace el Evangelio. Yo creo que Dios crea al hombre no con la intención de que éste peque. Pero cuando le da el regalo, por eso le dice, puedes comer de cualquier árbol, puedes comer de cualquier fruto. Esa es la libertad que Dios le dio. De este no comas, de este no comas. Desde ahí Dios le dio esa libertad al ser humano. Dios no lo crea para que éste tome la decisión de irse por el mal. O sea, Dios no lo programó para decirle, che, andate y agarrar el fruto malo para que hagas todo esto. Dios lo programó para que sea libre. Entonces, ¿qué hace el hombre? Pues en esa libertad toma el fruto prohibido y tiene que pagar las consecuencias. Por eso Pablo decía, por un hombre entra el pecado la muerte y la muerte pasa para todos. Y por eso la tesis de esta clase es, no es Dios, ni directa ni indirectamente. Dios realmente está haciendo frente a las consecuencias de su creación. Y por eso ha programado todo esto y como lo vamos a ver después del receso, ¿cuál es la respuesta de Dios ante esta situación? ¿Qué papel juega Él? Y a diferencia de otros dioses que se desentendieron de sus criaturas, ¿verdad? Que los negaron como los dioses griegos, que dijeron, no, esto yo ni los conozco, incluso los terminaron matando, según los cuentos griegos o las historias griegas, terminan matándolos. Este Dios es diferente. Y nuestro Dios no termina matándonos, termina dándonos vida. Entonces, no es Dios, yo sigo insistiendo, mi tesis es que no es Dios, ni directa ni indirectamente. La realidad del mal está. A ver, tendríamos que analizar un poco y filosofar en cuanto a lo que sucedió en la rebelión del cielo para acá. El texto que se utiliza del profeta, no sé si es Jeremías o Isaías, ¿no es cierto?, que habla del ángel caído, realmente se estaba refiriendo a un rey, no se estaba refiriendo a otra persona. Pero, vuelvo a repetir, creo firmemente que Dios no es el autor de esto que está sucediendo. O tal vez lo comprendamos un poco más al final, volviendo a la clase y ver algunas otras reflexiones al respecto. Pero sí, alguien podrá argumentándolo de esa manera, pero vuelvo a repetir, si eso fuera, entonces Dios estaría contradiciéndose a sí mismo. O sea, estás creando un hombre que está programado para decidir sobre el mal y después le estás exigiendo que se convierta para decidir cosas sobre el bien. Eso es una contradicción que no puede existir en Dios. Dios te creó o nos creó, ¿verdad? Con la libertad de decidir entre el bien y el mal. Creo que esa es la interpretación del Génesis en cuanto a libre albedrío. No sé si más o menos
ahondé tu duda. Por ahí vendría a ser por ahí el- se me fue la palabra, pero el objetivo por ahí también de la materia, ¿no es cierto? De que nosotros sepamos estas cosas para si nos, nos vienen con estas ideas, podamos refutar Claro. o- porque siguiendo con lo mismo, podemos decir, te pueden decir, ¿y para qué Dios plantó ese árbol ahí en el huerto? Si hubiera dejado, ¿por qué le puso eh, algo ahí como tentación, por así decirlo, para que peque el hombre? Ujú. Como que Dios le estaba incitando al pecado. Entonces, nosotros también tenemos que estar firmes en lo que creemos nosotros y saberlo, ¿no es cierto? Que viene a ser por ahí, como decía, el objetivo por ahí de la materia que estamos ahora, ¿no? Sí, sí, por eso es apologética y tratar de defender. O sea, Dios no puso un árbol allí como perversamente diciendo, bueno, le voy a poner aquí para que peque el hombre. Insisto, esto contradeciría totalmente, porque si eso fuera, entonces, ¿para qué envía a su hijo Jesucristo a morir por nosotros? Si cumplió su objetivo. Si su objetivo era que el hombre fuera programado para comer del fruto prohibido, pues ya está. La muerte eterna, listo, se acabó el problema. Pero realmente el hecho de que en el huerto existieran todos los frutos, todos los árboles, ¿no es cierto? Y de entre todos hubiera uno que la orden expresa era, no comas de él porque hay una razón, de cierto morirás. Dios no estaba tentando al hombre, Dios le estaba delegando, empoderando o compartiendo el don divino de la libertad. Dios siempre nos ha dicho, no hagas esto porque esto te puede pasar. Pero decidí. Podría haber Dios dicho, este árbol no está ahí, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué tendría Dios que estarle quitando todas las cosas al ser humano para que no caiga en eso? Entonces, como dije, sería como un peón de pieza de ajedrez en el tablero, ¿no es cierto? Donde Dios lo mueve. No, acá no, te paso para acá. No, acá estás más influenciado, te paso para allá. Y entonces uno dice, bueno, ajá, y entonces, ¿para qué me hiciste? Me hiciste como un juguete tuyo. Y eso es imposible en la perspectiva cristiana. Por eso es que vemos en el texto bíblico cómo Dios no le gustan las cosas, Dios, pero las permite y de alguna u otra manera va ayudando al hombre para solucionar sus problemas hasta que la solución perfecta la encontró o estuvo en Jesucristo. No la encontró, estuvo en Jesucristo. Así que sé que Dios no necesita que lo defendamos. Él se defiende solito y se defiende mejor que nosotros. Pero yo estoy absolutamente seguro que todo lo que sucede en el mundo como resultado del mal y del sufrimiento no proviene de Dios. No quiero la muerte del que muere. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Dios, ¿no es cierto?, está comprometido con su creación. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen, ¿no es cierto? Pero Él sabe que ha diseñado todo para que esto finalmente termine. Me estoy adelantando ya a la segunda parte de la clase. Está diseñado para que todo esto termine. O sea, hay una solución. Dios finalmente tomará el control de todo, pero nunca quebrantará el regalo por excelencia que tiene el ser humano, su libertad. Su libertad. Bueno, no sé si alguien más, Mario, Esther, Esme, Amanda. Si vamos bien, si no nos regresamos. Bueno, tomamos 10 minutitos de receso y venimos a la clase.